Hay una campaña en curso para regularizar, pues entre otras cosas, la propiedad de muchos de estos inmuebles que debido a razones que le vamos a preguntar ahora a la coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico, Dunia Lutlot, que nos cuente qué ha pasado con el Centro Histórico. Bienvenida, Dunia. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos en este Día del Amor y la Amistad. Así es. Bueno, el Centro Histórico de la Ciudad de México ha pasado por mucho, pero en particular ustedes están con una iniciativa nueva que acaban de lanzar en estos días. Pues mira, uno de los principales retos del centro y que de hecho está como determinado en el plan de manejo del centro histórico, porque al final todo este cuidado y la autoridad del centro histórico y sus diferentes sistemas de gestión surge por la declaratoria del UNESCO, ¿no? Entonces, es una de las recomendaciones y que es también una de las prioridades de la doctora Claudia Sheinbaum, es volver a habitar el centro histórico, sobre todo el perímetro A. Y para eso pues es necesario generar una serie de condiciones de habitabilidad en el centro histórico, empezando por la seguridad, ¿no? Pasando por el orden, bajar el ruido, etcétera. Entonces para eso pues es importante entrar en una dinámica de reordenamiento, en el que también es importante saber cuál es la situación de cada uno de los inmuebles en su situación legal, para saber también qué se puede hacer o no con cada uno de ellos, dependiendo de la situación jurídica de cada uno, ¿no? Porque ese es un problema de toda la ciudad, de toda ¿no? la ciudad, que justamente el sismo del año pasado, del año pasado, eso fue lo que reveló, ¿no? Del año antepasado, el 2017, sí. Eso fue lo que reveló el gran problema que hay en la Ciudad de México de que no llegamos a las escrituras de nuestra casa, ¿no? Entonces, creo que el centro histórico, que es el centro histórico porque durante muchos años fue la Ciudad de México, es un muy buen lugar para empezar con una muy buena una campaña o un programa de regularización, empezando por saber cuál es la situación legal, de ahí empezar a tipificarla, a catalogarla, empezar a construir caminos que te lleven hasta que todo el centro histórico está en regla, o al menos saber cuál es la situación legal de los inmuebles. Entonces, claro, y hacer planes para regularizarlo en algún momento, ¿no? Exacto, y entonces vamos a empezar con estas jornadas notariales ahí en donde es prioritario, y donde es imprioritario, en donde se va a invertir, ¿no? Porque ahí sí es muy importante que estas inversiones que se van a dar en el centro se construyan con la comunidad, y para eso es importante darle a la gente que vive en el centro garantías y no se den estos fenómenos adversos como posibles gentrificaciones y demás. Entonces, justo ahí donde vamos a invertir en este año, de acuerdo, o sea, por mandato de la doctora, que ella de manera muy atinada, me parece, lo que busca es perder esta percepción entre perímetro A y perímetro B y empezar a integrarlos, ¿no? Entonces, para empezar a integrarlos, se va a invertir este año de manera muy importante la zona de la Guerrero, que es una zona en el que el 80% de las personas que viven ahí llevan viviendo ahí más de 5 años, es decir, es una colonia con muchísimo arraigo, en donde el más del 60% de las personas que ahí viven son poseedores, dueños, o sea, realmente propietarios de sus inmuebles, ¿no? Que ahí entonces vamos a ver cuál es el camino hasta que tengan las escrituras de su casa. Primero vamos a hacer unas jornadas con el Colegio de Notarios, Consejería Jurídica, en el que justo en un programa que tenemos de actividades comunitarias para empezar también a construir los proyectos ejecutivos desde la comunidad, ahí el Colegio de Notarios va a hacer una plática de lo importante que es tener en regla el patrimonio, ¿no? Y por qué, etcétera, para que también la ciudadanía haga conciencia de lo importante que es ponerse en regla. Entonces, a partir de esta plática, durante el tiempo que estemos en las plazas públicas, se va a habilitar un módulo en el que va a estar la autoridad del centro histórico, Consejería Jurídica y el Colegio de Notarios, para empezar a recibir los casos de la ciudadanía, ¿no? Empezar a concentrar a partir de un instrumento que ya tenemos de qué es lo que se necesita, y de ahí empezar a hacer como un diagnóstico de la zona, ¿no? Empezar a clasificarlo, y de ahí sí buscar la manera de empezar a desatorarlo.
que sea, que sea participación social, privada, pública. La participación ahora es completamente pública, ¿no? En este acompañamiento legal, sobre todo porque es una zona de la ciudad que... ¿Habrá una alianza social para hacerlo? Sí, de acuerdo. Tenemos, de hecho, para hacer todo, tenemos una alianza con del Centro Histórico, justo, en el que también estarán participando otro tipo de apoyos y que inclusive tenemos mucho acercamiento con la Escuela Libre de Derecho para que en una siguiente etapa, que ya es revisar los expedientes y demás, tengamos el acompañamiento de los muchachos, para que ahí en todo caso nos acompañen con la asesoría legal que van a necesitar las personas en algunos casos. Exacto. Bueno, ya está en curso. Pues, este fin de semana. Ya firmamos el convenio, el convenio hace unos días con Consejería Jurídica, el Colegio de Notarios, y el 7 de febrero lo firmamos, y lo que sigue es que inauguremos estas jornadas en territorio, que lo vamos a hacer en las próximas semanas. Estamos definiendo la fecha para darlo a conocer acá. De arranque, exacto, y de ahí ya nos vamos hacia adelante. Bueno, pues primera vez que tenemos aquí en el estudio de Milenio Televisión a la coordinadora de la autoridad del Centro Histórico. Espero que no sea la primera, hay mucho que discutir de esta ciudad, así que bienvenida, Dunia, gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, y ojalá que podamos hacer muchos recorridos en el centro, ¿no? Para que nos muestres. Porque además creo que sabemos que los centros son muy importantes para el resto de la ciudad, entonces creo que un centro sano implica una ciudad también sana. Muchas gracias, Dunia. Muchas gracias.